Juan capítulo 8. Y es un pasaje donde habla, donde el Señor Jesús encontró a la mujer en adulterio. Es un pasaje donde el Señor Jesús en el capítulo 8 es bien famoso porque encontró a una mujer que la encontraron, mejor dicho, Jesús no la encontró. Fíjate que algo que ha estado pasando, en mí he estado pensando mucho, hoy lo oramos temprano, es muchos de nosotros nos molesta el pecado de los demás, a muchos de nosotros nos molesta lo que los demás hacen, pero no nos molesta lo de nosotros. Alguien más puedes estar robando $10 y a ti te molesta porque roba esos $10, pero tú puedes estar robando $5 y no te molesta. Muchos de nosotros somos así, que siempre estamos viendo los errores de los demás y nos enoja que lo hagan. Algunos de nosotros hacemos cosas peores y no decimos nada, calladitos nos vemos más bonitos. Bueno, aquí en el capítulo 8 de Juan, capítulo 8 de Juan, encontraron a una mujer que estaba adulterando y la trajeron a Jesús. Y Jesús lo único que hizo fue siguió y le dijo: mujer, les dijo a la gente, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es bien difícil nosotros poder condenar a los demás. Es bien difícil nosotros poder criticar a los demás cuando nosotros también estamos en pecado. Es bueno exhortarnos, es bueno ayudarnos. Pero algo que está en el libro de Juan, en el capítulo 8, habla acerca de la libertad. Y habla acerca de las personas que han escuchado el mensaje, pero que realmente no lo han recibido. Cuando está hablando este capítulo 8 de la libertad, está hablando acerca de cuando llegas a ser hijo de Dios por medio de Cristo Jesús, pero está hablando de las personas que quizás no son libres. Y está hablando acerca de las personas que pueden leer la Biblia, quizás que pueden venir a la iglesia, pero que no son libres. ¿Tú has sabido de personas que vienen a la iglesia por un tiempo y luego desaparece y ya no va a ninguna iglesia? Posiblemente has sabido o has visto personas que un tiempo les estuviste compartiendo, un tiempo quisieron venir a la iglesia, pero después se alejaron, ya no quisieron nada. Y podemos poner mil pretextos: que el pastor no me cae bien, que la iglesia no está muy bonita, que la gente no es amable, que el horario es muy feo. Podemos poner 1000 pretextos para decir: ya no quiero ir a la iglesia. Y la verdad es que cuando nosotros hablamos de la libertad en Dios, estamos hablando de que si tú eres libre en verdad, no vas a poner ningún pretexto para vivir una vida recta delante de Dios. Si tú, por ejemplo, haces algo, te equivocaste, pero no tienes una libertad, una confianza para confesarlo, ya sea en tu trabajo, te equivocaste en el trabajo, o te equivocaste en la casa, o te equivocaste en la iglesia, o con tu familia, pero si no tienes la confianza de hablar ese tema, no eres libre de poder hablar, no eres libre de poder disfrutar. Y hoy le puse al tema libertad condicional. Porque cuando unas personas, espero que a ti no te haya sucedido la libertad condicional de que cuando cometes un crimen y te mandan a la cárcel y después te dan una libertad condicional. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que venir a hacer esto, y te dicen las cosas que tienes que hacer. En verdad no eres libre. Es como, por ejemplo, cuando ya te dan tu licencia de manejo, dices: ahora eres libre para conducir. Pero en realidad no hay una libertad, porque tienes que seguir muchas leyes. No eres libre de hacer lo que quieras cuando ya tienes tu credencia, tu licencia para conducir, porque tienes que seguir las reglas, porque tienes que seguir las normas de manejo. No eres libre para hacer lo que tú quieras. Si tú realizas manejando lo que tú quieras y va en contra de la ley, entonces vas a recibir una infracción. Bueno, dentro de la iglesia cristiana, dentro de las personas que venimos a la iglesia, quizás sabemos algunas personas que no somos libres verdaderamente. Es decir, escuchamos, venimos a la iglesia, pero nos sentimos aún amarrados, nos sentimos aún atados, nos sentimos aún condenados. Ejemplo, tú cometiste un pecado y ya no te sientes libre
de alabar a Dios. Es más, no vamos tan lejos. Esta mañana tú te levantaste y tuviste un mal pensamiento, o esta mañana antes de venir aquí que tenías mucha hambre y quizás tu pareja no te dio de comer, te enojaste. A lo mejor esta mañana ya cuando venías al manejo te venían diciendo que a dónde vas a ir a comer después de la iglesia y ese lugar que no te gusta, y posiblemente ya te enojaste, ya pecaste. A lo mejor antes de venir a la iglesia ya venías enojado. Es más, yo he sabido de personas que no han venido a la iglesia porque ya en camino a ella se enojaron, discutieron, y el que las lleva es Dios. Ya no voy a ir a la iglesia. Bueno, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos equivocamos, muchas veces no nos sentimos libres para hacer cosas. No tenemos esa libertad porque nos sentimos que estamos atorados. Pero ¿sabes por qué sentimos que somos esclavos? Lógicamente, si no somos libres, somos esclavos. ¿Sabes por qué algunos nos vivimos como esclavos? Porque Jesús no nos ha liberado directamente, o porque Jesús no nos ha dado una libertad fuerte. Mira lo que dice en el libro de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31, dice lo siguiente: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Te das cuenta que muchos de nosotros nos vamos con la emoción de que dice: ¿tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Bueno, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús es el que murió en la cruz del Calvario, Jesús es el que está sentado a la diestra del Padre, Jesús es el que va a regresar algún tiempo por la iglesia. Él es Jesús. Si tú crees en Jesús, entonces tus pecados te son perdonados y vas a entrar al cielo. Tú les preguntas a la gente que si creen en Jesús, muchos te van a decir que sí. Bueno, Jesús se les acercó a este grupo de personas, a los judíos que habían creído en él. Es decir, que había un grupo que había creído en él, pero ¿sabes qué? Es como dicen los niños: o sea, creo en ti, pero en verdad no creo en ti. O sea, sí te dije que te iba a dar mi paleta, pero en verdad no te la quiero dar. Bueno, Jesús también les estaba hablando a ese grupo. Les habló a los que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Te das cuenta que, ahí va, que cuando tú aceptas a Jesús, o cuando tú dices que crees en Jesús, pero si no te mantienes fieles a las enseñanzas, es decir, si tú no te mantienes firme en las cosas de Dios, entonces no eres un verdadero discípulo. Posiblemente no has nacido de nuevo, simplemente tuviste una emoción. Yo cuando me convertí fui a México, y en México yo lógicamente, en México yo no conocía de Jesús. Cuando fui a México yo le quería compartir a todo el mundo del Señor Jesús, porque como a mí nadie me compartió, yo me imaginé que no había gente en México cristiana. Yo me imaginé que no había gente en México que conociera a Jesús. Y cuando regresé yo a todo el mundo les hablaba de Jesús y les hablaba de Jesús. Y un amigo mío me dijo: Rigo, pero dime la verdad, ¿por qué te hiciste cristiano? Dijo: ¿porque crees en Jesús? ¿O porque te fuiste a Estados Unidos y no conoces a nadie más y caíste en una iglesia cristiana? Me dijo: porque todos los que se van al norte, me dijo, resulta que son cristianos, y ya cuando vienen a México ya no son. Y a mí me sacudió la pregunta, porque fue cierto. Cuando vine a Estados Unidos no conocía a nadie, nunca había venido la primera vez, no tenía amigos, no conocía el idioma, no conocía la ciudad, no conocía el país. Bueno, llegué a una iglesia cristiana, y como todas las iglesias cristianas, la gente bien dulce, bien amable, bien buena onda. Amén. Estoy hablando de ustedes y ni siquiera se echan porras. Ahí es para que digas amén. Sí, está hablando de mí, estoy hablando de ti. Bueno, entonces yo me hice la pregunta: pero de verdad, ¿por qué me hice cristiano? Y una vez examinando mi corazón, yo me di cuenta: no, yo me hice cristiano porque yo necesito el perdón de mis pecados. Yo me hice cristiano porque cuando yo muera voy a ir al cielo. La respuesta a que tú eres un cristiano, un discípulo verdadero, es que te mantienes firme en Jesús, en que tú te mantienes firme en sus enseñanzas. Hay algunas personas que van a la iglesia pero no son libres. Es decir, van a la iglesia, y no hablo a esta iglesia, a las iglesias en general, van a las iglesias cristianas y no son verdaderamente libres para poder apoyar, no son verdaderamente libres para poder dar,
No son verdaderamente libres para asistir. Es que hoy sí puedo, hoy voy. Después no puedo porque tengo otros compromisos. Y ponemos la excusa de que Dios no se enoja o de que Dios no me va a decir nada. De hecho, algunos de nosotros nos molestamos cuando nos preguntan: ¿qué te pasó? ¿No viniste a la iglesia? Pues si Dios ni me pregunta. Bueno, es que a la persona que te preguntó la ves, tienes una relación. A Dios no lo ves y no lo escuchas, por eso no te lo dice. Pero si lees la Biblia, te vas a dar cuenta lo que Dios te quiere decir. Lo dije, ya soy libre, ya soy libre. Entonces nosotros tenemos que entender algunas cosas. Muchos de nosotros no hemos sido liberados verdaderamente del pecado, y cada vez que pecamos, como no somos libres, no avanzamos en nuestro caminar con Dios. No, ¿por qué no oras? No, es que me porté mal y seguramente que Dios no me quiere. ¿Por qué no lees la Biblia? No, es que si tú supieras las cosas que tengo que hacer, si tú supieras lo cansado que estoy, además las cosas malas que he hecho. No. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, es que no me alcanza el tiempo. Pero la verdadera razón es esta, es que no somos libres. Cuando una persona es libre, siempre haces tiempo para el que te libertó. Así de sencillo. Siempre haces tiempo para el que te libertó. Muchos de nosotros no somos libres para disfrutar la vida cristiana. Y te digo una cosa: una persona libre es una persona que disfruta. Una persona libre es una persona que disfruta, es alguien que disfruta. Es alguien que dice: yo soy libre. Mi niña chiquita, ella cuando vamos a otra casa se limita, sonríe como que quiere comer y mejor se queda callada, como que quiere prender la tele pero no dice nada, como que quisiera correr y mejor y se amarra porque no es libre. Pero cuando llega a su casa, ella es libre como tú en la tuya. Eres libre de andar con tus pantuflas favoritas, con andar despeinado si tú quieres, porque tienes libertad. Tú disfrutas porque es tu casa. Si estás en la casa de alguien más, si estás compartiendo, no eres libre y te sientes frustrado. Una persona que ha aceptado a Jesús, una persona que ha dejado de creer que es esclavo del pecado, es libre para disfrutar la vida, es libre para disfrutar el trabajo, es libre para disfrutar el ser papá o el ser mamá. Es libre para disfrutar el haberte casado. Eres libre para disfrutar las luchas. También en las luchas disfrutamos porque nos hacemos más fuertes, porque vamos creciendo. Eres libre. Una persona libre se siente a gusto y es feliz y disfruta cuando viene a la iglesia, cuando lee la Biblia, cuando ora, cuando el pastor le tira una pedrada, cuando tiene que ayudar. Eres libre. ¿Por qué ayudas? Porque yo soy libre, tengo esa libertad. Pero muchos de nosotros, porque no hemos dejado que Dios nos liberte a través de ya no pecar, a través de creer que ya no somos esclavos del pecado, todavía vamos a seguir pecando, ¿ok? Discúlpeme, pero es lo que dice la Biblia. No es que vivamos para pecar, ojo, no vivimos para pecar, pero mientras estés en esta tierra, seguramente que vas a tener pecado, seguramente que en algunas ocasiones vas a caer en la tentación. No es nuestra intención y no es lo que queremos, pero una persona libre, inmediatamente que pecas, te arrepientes y dices: ¿sabes qué? Yo puedo venir a la iglesia y puedo decirle: Señor, perdóname por el pecado que cometí, y soy libre de levantar las manos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vienes a la iglesia y no quieres cantar y no quieres levantar las manos o no quieres participar porque pecaste, porque sabes que Dios te está viendo? Yo digo algo: bueno, si Dios me ve cuando peco, que también me vea cuando le alabo, que también me vea haciendo cosas buenas, que también me vea cuando estoy haciendo cosas para Él. Pero muchos de nosotros preferimos que Dios nos vea haciendo cosas malas y no tenemos la libertad de hacer cosas buenas porque decimos: es que soy un hipócrita. O le decimos a los demás: es que eres un hipócrita. Jesús le dijo a este grupo de personas que habían creído en Él. Me explotó la cabeza cuando Dios me mostró este pasaje, de saber de que Dios les da una libertad, que hay una libertad condicional. Tú quieres ser libre para disfrutar tu matrimonio.
Tú quieres ser libre para disfrutar tu trabajo, quieres ser libre para disfrutar la iglesia, quieres ser libre para disfrutar la presencia de Dios. Dijo, no solamente basta con que creas en mí, sino que tienes que, la libertad condicional es esta, es de que tienes que permanecer en mi palabra. Es decir, permanecer en la palabra de Dios es: yo me voy a esforzar por tener un tiempo en comunión con Dios todos los días a través de la lectura de la Biblia. Aunque me enoje o aunque me incomode, yo me voy a esforzar por poner en práctica la Biblia. Porque ¿sabes qué? ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano verdadero, o mejor dicho, el cristiano? No creo que haya cristianos falsos, pero algunos aparentamos, ¿verdad? No, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano y el diablo en cuestión de la palabra? El diablo conoce la Biblia, el cristiano conoce la Biblia, el diablo no aplica la Biblia, el cristiano debe aplicar la Biblia. Y si no la aplica tampoco, entonces se me chispoteó, como dicen por ahí. No, el cristiano, Satanás conoce la Biblia, el cristiano también. Es más, hay muchas personas no cristianas que también estudian la Biblia solamente para discutir con las que la aplicamos, solamente para eso. Bueno, pues déjame decirte algo, que Jesús les está hablando a este grupo de personas y nos dice a nosotros: ¿eres verdaderamente libre o sigues amarrado a la condenación del pecado? Cuando tú eres libre, tú puedes hacer las cosas como tú quieras. Nosotros en casa tenemos un perrito que se llama Lío. Y Lío es un Golden Doodle que está más o menos de ese tamaño, tiene mucha energía. Todavía ya va a cumplir 3 años, pero todavía actúa como un bebé. Se come todo, muerde todo y nos pone de estrés a todos. Y en casa tratamos de todos cuidarlo, tratamos de todos ayudarle. Las 2 hijas mayores, entre mis 2 hijas mayores, tratan de ayudarnos más con él. El otro día Lío se comió algo que no debía, y cuando se lo comió le hizo daño. Al hacerle daño, Lío es una persona. Lío está capacitado para ir al baño fuera de la casa. Solamente se pone en la puerta, comienza a mover la colita y te voltea a ver como diciendo: ¿a qué horas me vas a abrir la puerta? Porque me urge ir al baño. Y quien esté ahí le abre la puerta y sale y va al baño. En esa ocasión le hizo daño algo y se quedó y hizo del baño. Nos fuimos nosotros y cuando regresamos hizo del baño ahí adentro de la casa. Una de mis hijas dijo: ¡ay! ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué hiciste aquí? La otra lo primero que hizo fue agarrar las cosas para poder limpiar lo que había hecho Lío. Una de mis hijas, quiere a Lío, pero no es verdaderamente libre para amarlo a pesar de. La otra quiere a Lío y es libre para amarlo a pesar de. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que nuestra libertad está en amar a Dios a pesar de mi pecado, de mi error, y que puedo ser libre como mi hija vino a ser libre, y no iba por ahí, pero por ahí parece que va a ir. Mi hija fue libre para poder arreglar lo que Lío había hecho. Y si es un Golden Doodle de ese tamaño, te lo puedes imaginar. Es feo, pero tiene esa libertad. Pues también nosotros, si tú eres verdaderamente libre, si tú puedes amar a Dios, tú tienes la libertad de poder arreglar tus problemas y que tu problema no te aleje de Dios. Una de mis hijas ya no quería a Lío por lo que había hecho. La otra de mis hijos, a pesar de que Lío hizo algo que no debía, lo limpió y lo siguió amando. Pues nosotros, cuando somos verdaderamente libres, nosotros tenemos que decir: a pesar de mi error, yo voy a ser libre para estar con Dios. A pesar de mis errores, de mi pecado, yo voy a ser libre para continuar mi vida con Jesús. Pero la pregunta del millón: ¿eres libre o estás aparentando ser libre? Cuando nosotros estamos, y déjame te sigo con el texto para avanzar. Dice: y Jesús le dijo, versículo 8: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos,
y conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ellos estaban diciendo lo siguiente, o sea, nosotros somos libres, es decir, yo no necesito a nadie. ¿No ves que yo tengo la libertad para hacer lo que yo quiera? ¿No ves que yo soy la libertad, tengo la libertad para realizar lo que yo quiera? Jesús les estaba diciendo, no estoy hablando de que tengas libertad de hacer lo que tú quieras, estoy hablando que tengas libertad del pecado. Pregunta de los 2 millones. Cuando tú cometes un pecado, ¿te sientes mal? No me contestes, por favor. Cuando tú cometes un pecado, ¿te sientes mal? Cuando tú cometes un pecado, eres de las personas que dices, ay, pero ¿por qué lo hice? O ya no te incomoda pecar. Cuando tú cometes un pecado, dices, pero ¿por qué lo hice? Y eres de las personas que en lugar de seguir pecando o de alejarte de Dios, te alejas de Dios, te acercas a Dios. La mayoría de nosotros como seres humanos, cuando pecamos, ya no nos sentimos libres para alabar a Dios. La mayoría. Entonces no hemos sido liberados. Entonces no hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado. Estas personas dijeron, pero si somos descendientes de Abraham, ¿cómo vamos a ser libres? Ya somos libres. Y Jesús les contesta y le dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los liberara, serán ustedes verdaderamente libres. ¿Te sientes libre del pecado? ¿Te sientes libre de vivir una vida cristocéntrica? ¿Te sientes libre para adorar a Dios? ¿Te sientes libre para dar a Dios? ¿Te sientes libre para ayudar a la gente? ¿Te sientes libre para perdonar el pecado de alguien? ¿Te sientes libre para pedir perdón por tus pecados? Cuando nos sentimos libres, somos esclavos de nuestro pecado. Y cuando tú eres esclavo, no puedes disfrutar. Por eso es de que siempre andamos de mal humor. Por eso es de que siempre andamos enojados. Por eso es de que no nos queremos juntar con nadie. Por eso es que no queremos hablarle a nadie. Por eso es de que borramos todos los estatus de nuestras redes sociales para que no sepan cómo estoy viviendo, para que no me vean. Por eso, porque no nos sentimos libres. Tú has visto personas que siempre andan alegres, que siempre están en la iglesia, que siempre están hablando de Dios, que siempre están compartiendo con la gente, que siempre están tratando de ayudar. Tú le dices, pero ¿por qué lo haces? Porque soy libre para hacerlo. Porque Jesús me liberó, porque Jesús me libertó. Y si Jesús me ha libertado, lo puedo yo hacer. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual muchos de nosotros no hemos sido liberados? ¿Cuál es la razón por la cual mucha gente se va de la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual mucha gente viene un tiempo y después se va? Porque el Hijo del Hombre no los ha liberado. Porque no han entregado verdaderamente su vida a Jesús. Quedaron en una religión, quedaron en una iglesia, quedaron en un grupo de personas que los trataba bien, quedaron en una iglesia que cantaban bonito, quedaron en un pastor que predicaba bien, pero nunca cultivaron una relación con Cristo Jesús. Nunca cultivaron una relación a través de la Biblia. Nunca decidieron entregar su vida completamente a Jesús para ser libre. Por esa razón, mucha gente nunca nació de nuevo. Si tú estás firme en el Evangelio, si tú estás firme en la palabra de Dios, tú eres un verdadero discípulo. Y si tú eres un verdadero discípulo, tú eres libre para cantar a Dios. Tú eres libre para leer la Biblia. Tú eres libre para orar. Tú eres libre para venir a la iglesia. Tú eres libre para levantar tus manos. Tú eres libre para dar de tus finanzas. Tú eres libre para asistir a las reuniones. Tú eres libre para aportar lo que se necesite. Tú eres libre para invitar a las personas. Si tú te mantienes aquí en este libro. La clave es esta, iglesia. La religión no te va a liberar. Es más, te digo algo. Venir a la iglesia no te va a llevar al cielo. Leer la Biblia no te va a llevar al cielo. Creer en Cristo Jesús y permanecerte en la palabra de Dios te va a llevar al cielo, y eso te va a hacer libre para poder disfrutar tu vida aquí en la tierra. Ellos todavía se sentían esclavos. Una persona que no es libre es una persona que no pasa tiempo en la palabra de Dios. Así de sencillo. Una persona que no es libre no pasa tiempo en la palabra de Dios.
¿Por qué razón? Tú le crees más a tu pecado. Tú le crees más a lo que acabas de hacer. Tú le crees más a tus emociones o a tus sentimientos. Una palabra que no es libre es alguien que quizás asiste a la iglesia, quizás lee la Biblia, pero no la pone en práctica. No, siempre tratamos de ver por qué no ponerla en práctica y por qué no obedecerla. Esa es una persona. Pero déjame decirte, y quizás tú te vas a identificar con ellos. Una persona libre es aquella que cree en Jesús, que lee la Biblia y le cree a Dios. Una persona libre es aquella que cree en Jesús, que lee la Biblia y que le cree a Dios. Porque cuando tú crees en Jesús, crees que esta es su palabra, le crees a Dios, la puedes poner en práctica. No hay cosa que te ate para no obedecer a Dios. No hay cosa que te amarre para no disfrutar tu vida. Yo lo he dicho varias veces en forma de broma. Ya hasta me la estoy creyendo de tanta broma. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos sido bautizados en agua de limón? Porque siempre estamos amargados, porque siempre estamos enojados, porque siempre estamos de mal humor. Cuando tú eres verdaderamente libre, tú dejas tu pecado a un lado, tú dejas las cosas que te molestan a un lado por seguir adelante a Dios. ¿Y sabes qué? Jesucristo se lo dijo a los judíos y Jesucristo te lo dice a ti y me lo dice a mí en esa tarde. Si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Libre para disfrutar aquí la tierra. Libre para disfrutar lo que Dios te dé. El pecado ya no te va a dominar. Sabes que, dice Santiago, saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Muchos de nosotros sabemos hacer cosas buenas, pero no lo hacemos y estamos en pecado. ¿Pero por qué? Porque nos sentimos atados. Es más, ahí te va algo que descubrí en el paso de los años como cristianos. Mucha gente que no es libre, lee la Biblia, ora, viene a la iglesia, da de sus diezmos y sus ofrendas, viene a servir, pero todo eso lo hace por condenación, porque tengo que. Todo eso lo hace porque se sienten que lo tienen que realizar y por dentro están enojados. Ay, es que tengo que leer la Biblia. Ay, es que tengo que dar de mis diezmos. Ay, es que tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, es que tengo que ir. Y se les hace una carga. Y por eso, aunque vengan a la iglesia, vienen cargados y vienen enojados. Por eso, aunque carguen con la Biblia debajo del hombro o cuando estén en el trabajo la estén leyendo, no son libres, lo hacen por una religión. Tengo que. Te puedes imaginar que si tú estás casado, tu esposa te digo, ay, tengo que cocinarle a mi esposo, tengo que cocinarle porque tengo que. ¿Qué clase de amor es ese? No. Te puedes imaginar que tu esposo es, tengo que decirle cosas bonitas a mi esposa, tengo que, estás chula, pero porque tengo que. No, eso no es amor. Eso es religión, eso es algo que tienes que. Jesús no te escogió, Jesús no te quiere dar la vida eterna para que tú vivas esclavizado, sino para que vivas libre. Y en tu libertad, cuando pecas, corre a Jesús y dile: Señor, perdóname por mis pecados. Créele a Jesús que Él te perdona y sigue adelante con tu vida. Eso es una persona libre. Una persona libre no es la que siente una carga, que en la iglesia me exigen cosas. Una persona se fue de nosotros que porque le exigíamos cosas, y lo único que nosotros compartimos es la palabra de Dios. Nosotros no exigimos nada, nosotros mostramos lo que la Biblia dice, y es tu decisión si eres libre en Jesús para ponerla en práctica y para ser parte de esta preciosa y hermosa familia llamada Casa Adobes y llamada hijos de Dios. Pero somos nosotros los que decidimos vivir en esclavitud. Si yo soy esclavo del pecado, no soy libre para dar, no soy libre para orar, no soy libre para cantar, no soy libre para servir, no soy libre para hacer nada que le agrade a Dios, porque soy un esclavo. Entonces no has conocido a Cristo Jesús. Pero si conociste a Cristo Jesús, seguramente vas a decir: qué bueno que Jesús me ha libertado.
Qué bueno que Jesús me ha libertado. Pastor, ¿cómo me puedo mantener firme en Jesús? Porque eso es lo que Jesús les está diciendo. Me explotó la cabeza de verdad cuando dijo a los judíos que habían creído. Dije, pero si ya creyeron en Jesús. ¿Sabías que puedes creer en Jesús pero sin haber nacido de nuevo? Y sin nacer de nuevo no puedes entrar a la presencia de Dios. Muchos de ustedes, yo no. Muchos de ustedes vieron a otra persona antes de casarse y dijeron, oh, esa es con la que me voy a casar, ese es con el que me voy a casar. Tú creíste y estabas enamorado de alguien. Era una emoción. Pero ya cuando viste con la que te casaste o estás casado. Ahí no solamente creíste, ahí sentiste y ahí actuaste. Por eso estás casado hoy. Por lo tanto, si el Hijo del Hombre los libertare, serás verdaderamente libre. Te pregunto, ¿estás firme en la palabra de Dios? La manera de mantenerte firme, la manera de ser un verdadero discípulo es mantenerte firme en la palabra de Dios. Pastor, yo no le entiendo la Biblia. Léela y la vas a entender. Alguien diga, ouch. Léela y la vas a entender, ¿ok? La manera de mantenerte firme es lo que estás haciendo tú, viniendo a la iglesia. Claro, esa es una manera de mantenerte firme, obedeciendo los mandamientos, confesando tu pecado. Por favor, cada vez que peques, confiesa tu pecado. Por favor, dile, Señor Jesús, perdóname por este pecado que cometí. Dios ya lo sabe, Dios te vio, pero está esperando que tú se lo confieses, ¿ok? Y algo que te va a ayudar también mucho, ten amistades cristianas, ten amistades que tú te puedas comunicar con ellos y decirle, oye, es que me he sentido débil espiritualmente, es que no me he sentido bien. Nosotros tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que entender que las características de saber si eres un discípulo de Jesús es la permanencia en su palabra. ¿Estás firme en la palabra de Dios? Entonces tú eres un verdadero discípulo de Él. Y si eres un verdadero discípulo de Él, te vas a ir al cielo. Te voy a compartir 3 cosas de lo que es la libertad en Jesús y nos vamos a mostrarle al mundo que yo soy libre. Nos vamos a mostrarle al mundo que yo soy libre. La libertad en Jesús. Número 1, cuando yo soy la libertad en Jesús me da para no pecar libremente. Para no pecar libremente. Es decir, no tengo que estar pecando libremente, pero yo tengo la libertad de decir, Señor, perdóname si tú eres verdaderamente libre. Número 2, la libertad en Jesús es para avanzar a pesar de pecar. Por favor, si tú eres una persona que peca y se estanca, no estás siendo libre. Si tú eres una persona que peca, pide perdón y avanzas con tu vida, si eres una persona libre. Tienes la libertad en Jesús, es para avanzar a pesar de pecar. Tienes la libertad en Jesús para pasar tiempo en la Biblia. Yo les dije tiempo atrás, y no todos me escucharon, que yo soy de esos pastores a la antigua donde cargo mi Biblia y me encanta poderla leer y marcar y subrayar. Hoy en día ya nos podemos hacer un poquito como que leo la Biblia en mi tableta, pero en verdad estoy en las redes sociales o estoy comentando un mensaje de texto. Tú puedes tener tiempo para pasar en la Biblia y eso te va a dar libertad. Aprovecha la tecnología, o sé como yo, tengo una Biblia viejita, pero ponte a leerla y verás que tu vida va a cambiar. Algo que yo he leído que algunas personas dicen, yo no necesito que ir a la iglesia para leer la Biblia. Pues no la han leído, porque la Biblia está llena de cosas que te dicen que tienes que venir a la iglesia. Y sabes qué, anoche lo descubrí, Dios no te necesita en la iglesia, pero tú sí necesitas que estar en la iglesia. Ouch. Tienes la libertad para obedecer la palabra, tienes libertad para compartir la palabra, tienes libertad para servir a Dios y tienes libertad para darle todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy. Si el Hijo del Hombre te libertare, si tú aceptaste a Jesús en tu corazón y te mantienes firme en la palabra, tú eres verdaderamente el discípulo de Jesús. Termino con esto.
Los discípulos, uno de los judíos le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham y nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dice, tú terminas de leer el pasaje en tu casa y dice: si fueran hijos de Abraham, harían lo que yo digo, porque yo digo lo que el Padre me enseña. Si sin embargo ustedes lo único que quieren hacer es matarme. Y mucha gente, te repito, que ha tenido una religión que no es libre, lo único que hace es criticar, lo único que hace es quejarse, lo único que hace es poner pretextos. Pero si ustedes son libres, si yo soy libre, yo tengo que avanzar en mi relación con Dios. Yo tengo que avanzar. ¿Cuáles son los beneficios de ser libre? Tengo la salvación de mi alma. ¿Cuáles son los beneficios de ser libre? Yo puedo descansar, yo puedo disfrutar, yo puedo tener paz espiritual, yo puedo dar, yo puedo ayudar. Hay muchos beneficios de estar libre, pero lo mejor es de que te haces hijo de Dios. Yo espero que tú no seas un esclavo del pecado. Yo espero que tú no seas una persona que creyó en Jesús, pero que no te estás manteniendo firme en Él, porque si no, no eres verdaderamente el discípulo. Pero si tú eres discípulo de Jesús, permaneciendo en Él, vas a tener ganas de compartir, vas a tener ganas de ayudar, vas a tener ganas de hablar a las personas de Cristo, vas a tener ganas de invitar a todo el mundo a que comparta contigo, vas a tener ganas de juntarte con los hermanos de la iglesia, vas a tener ganas de orar, vas a tener ganas de pedir perdón a Dios, porque estás firme en el Señor. Vas a disfrutar venir a la iglesia. Si a ti venir a la iglesia es una carga, es un dolor, es una pena, no eres verdaderamente libre. Lo estás haciendo por religión. A mi hija, que no le gusta mucho tener a Lío en casa, en una ocasión le dije que tenía que juntar algunos papeles que Lío tiró. Y mi hija no me dijo nada, pero pude ver en sus ojos, pude oler en su respiración, pude sentir las malas vibras que estaba mandando, pero lo hizo. Y ¿sabes qué? Muchos de nosotros hacemos cosas así, pero lo hacemos porque tenemos que. Dios no quiere que hagas cosas porque tienes que. Dios quiere que hagas cosas porque eres libre para hacerlo, y por amor a Dios y porque tú le amas. Espero en Dios que tú y yo nos podamos sentir libres, y esa libertad nos ayude a disfrutar nuestra vida cristiana. En la película de los 300, no es cierto, siempre comparto las películas de los 300. En la película de Corazón Valiente, Braveheart, a mi punto de vista, la mejor película del mundo entero, del mundo mundial. Mi película favorita, Corazón Valiente. William Wallace estaba haciendo una revolución, estaba hablando de las creencias. William Wallace estaba hablando de lo que él sentía. Se hizo todo un ejército con él. Los reyes estaban en contra de William Wallace y de los rebeldes. El rey estaba enojado con William Wallace, lo querían matar. William Wallace estaba avanzando, estaba haciendo algo impresionante en sus tiempos. Si tú ya viste la película, te vas a recordar, y si no, pues ya es película viejita, te la estoy contando para que la veas. Lograron capturar a William Wallace, y una vez que lo capturaron, el rey quería, el gobernador, el mero quería que William Wallace se hincara delante de toda la gente y que les dijera que él se había equivocado y que le iba a servir al rey. Eso es lo que el rey quería. Te vamos a perdonar la vida si tú vienes, te hincas y delante de toda la gente le dices que tú vas a servir al rey. Y William Wallace dijo que no. Lo pusieron enfrente de toda la gente, lo empezaron a torturar, lo estaban maltratando, y toda la gente, llegó un punto en que la gente estaba sufriendo más que William Wallace cuando lo estaban maltratando, y le decían: solamente confiesa que tú vas a servirle al rey, solamente confiesa que tú le vas a servir a él, para que ya no te maltraten, para que te perdonen la vida. Y William Wallace dijo lo siguiente: yo no puedo hacer eso, porque si no me estoy negando a todo lo que yo creí. Cuando tú comienzas tu caminar con Cristo Jesús, cuando tú estás avanzando en tu caminar con Cristo Jesús, llega un momento en que el diablo, que es nuestro enemigo, que es real, que existe, no lo estás viendo, ni yo lo estoy viendo, pero es real, te va a querer que te alejes de las cosas de Dios.
te va a motivar para que renuncies a tus creencias, te va a decir que dejes de hacer las cosas que el pastor, porque le echan la culpa al pastor, quiere que tú hagas, o que la iglesia. Te va a querer que no te esfuerces, te va a decir que te alejes, y algunas veces pone una trampa, pone una prueba, pone una dificultad, y que tú dices, verídico, unas personas vinieron un tiempo a la iglesia y se alejaron de la iglesia porque dijeron, es que nos comenzó a ir mal cuando venimos a la iglesia, por eso ya no venimos. Yo digo, pero si es el diablo el que está logrando su cometido, el que te alejes, porque no quiere que te vayas al cielo. Como William Wallace, también el diablo a ti te tortura, te maltrata y te dice, te motiva a decir, no te esfuerces, ya renuncia, ya no estés bien. Pero William Wallace, al final, antes de que le cortaran la cabeza, estando crucificado y le van a cortar la cabeza, dijo, quiero decir algo. Después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor, dijeron, por fin ya va a confesar que le va a servir al rey. Y lo que gritó William Wallace y lo que dijo, las últimas palabras de William Wallace fue freedom. Y lo gritó, freedom. Justo por lo que él estaba peleando, justo lo que el rey no les quería dar, freedom. Y en ese momento le cortan la cabeza. Pues yo te digo, iglesia, que es preferible llegar al cielo sin cabeza a irnos al infierno con todo nuestro cuerpo completo. Yo te digo, iglesia, que vale la pena mejor sufrir aquí por servir a Dios, por mantenernos firmes en su palabra, que alejarnos de Él, porque alejados no entraremos al reino de los cielos.